aquí no se pasa. ¿Por qué? Porque no quiero. Bueno. Octubre de 1987. El majestuoso Teatro Nacional Cervantes despide a la diva más grande y misteriosa del cine argentino. En medio del solemne velorio ocurre una escena que parece sacada de una película de espías. Un misterioso hombre, canoso y de barba blanca, se abre paso entre la multitud, deja un ramo de rosas rojas sobre el ataúd y desaparece en absoluto silencio. Nadie, pero nadie sabe quién es. Y nadie se atreve a preguntar. Y ese silencio lo dice todo. Pero, ¿qué secreto inconfesable se llevó Mecha Ortiz a la tumba? Para entender el significado de esas rosas rojas, que van a cambiar todo lo que creíamos saber sobre esta dama de la alta sociedad, primero tenemos que viajar en el tiempo. Porque esta mujer no solo fue la protagonista del primer gran escándalo erótico de nuestro país, sino que ocultó tragedias y secretos que superan cualquier ficción. Quédate hasta el final, porque te vas a sorprender. María Mercedes Varela nació el 24 de septiembre de 1900. De raíces españolas, esta joven parecía destinada a la típica vida de una mujer de la alta burguesía. Se casó muy joven con Julián Ortiz, un adinerado productor agropecuario que además era familiar directo de Roberto M. Ortiz, quien luego sería presidente de la Nación durante la llamada década infame. Mecha tenía la vida resuelta. Tenía el apellido, el dinero, el lugar social, todo lo que una mujer de su época podía desear. Hasta que la desgracia golpeó a su puerta. Cuando Mecha tenía 29 años, su esposo sufrió una brutal caída de un caballo que le causó daños irreversibles. Algunos afirman que quedó parapléjico, otros que pasó casi 3 décadas en un estado de deterioro del que nunca volvió. De un día para el otro, la joven esposa del estanciero poderoso quedó sola frente a un mundo que no le había pedido opinión. Y lo que nadie imaginaba era que mientras Julián languideció en silencio durante décadas, su esposa se convertiría en la mujer más deseada y temida de la pantalla argentina. Esa tensión, la diva en los carteles y el marido en cama, fue el motor secreto de toda su vida. Y acá es donde viene el primer gran acto de rebeldía de Mecha. En lugar de vivir de la caridad de su poderosa familia política, salió a buscar trabajo. Tras pedir empleo en el Ministerio de Educación, le aconsejaron retomar aquellos viejos estudios de actuación que había iniciado en 1926 en el Conservatorio Nacional. La tragedia lo empujó a los escenarios, y bajo el nombre de Mecha Ortiz, nació una estrella. Quienes la conocieron en persona decían que su presencia era todavía más desconcertante que en la pantalla. Que entraba a una sala y el aire cambiaba. Que no hacía nada especial, simplemente estaba, y ya no había forma de mirar a otro lado. Era alta, de movimientos lentos y deliberados, con esa voz grave que parecía venir de otro tiempo. Una mujer que simplemente ocupaba el espacio como si le perteneciera por derecho natural. Y sin embargo, nadie que la tratara de cerca la describió como arrogante. La definían en cambio como alguien que sabía exactamente quién era. Y eso, en cualquier época, es lo más intimidante del mundo. A los 36 años debutó en el cine con Los muchachos de antes no usaban gomina, encarando a la mítica Rubia Mireya. Su éxito fue demoledor. A diferencia de las jóvenes ingenuas y sufridas que abundaban en pantalla, Mecha introdujo una nueva gramática del deseo. Achicaba los ojos al fumar para lanzar su mirada de cazadora, una mirada que el público no podía descifrar del todo. ¿Te estaba eligiendo o te estaba descartando? Nunca se sabía. Fue bautizada la Greta Garbo argentina por ese aura de misterio inalcanzable que ninguna otra actriz de la época supo imitar. Y en 1943 rompió todos los límites al protagonizar Safo, Historia de una pasión, junto a un hombre mucho más joven que ella. Fue la primera película erótica de la historia del cine argentino. Pero esta mujer tenía sus propias reglas y las defendía en voz alta. En pleno apogeo, su director intentó convencerla de grabar el primer desnudo del cine nacional. Ella le gritó frente a todos: «Ni lo pienses, sacátelo de la cabeza». Él le suplicó: «Pero mira, Mecha, que te voy a tomar de lejos y de espalda». Y ella sentenció bien firme: «No, ni aunque me tomes de lejos, ni aunque me tomes de espaldas». No le hacía falta desnudarse. Ella encendía la pantalla dominando y manipulando a los hombres con una sola mirada. Fue la primera actriz en cruzarle la cara a un hombre de una bofetada en Una mujer sin importancia en 1945. Y en 1952 actuó en Deshonra, la película que mostró el primer romance lésbico de la pantalla nacional. Cada vez que la industria creía haberla definido, ella cruzaba otra frontera.
Mientras en la pantalla vivía el sexo y el deseo sin culpa, en la vida real Mecha mantenía un hermetismo sepulcral sobre su tragedia familiar. Esa mezcla de elegancia inalcanzable, fortaleza y rebeldía la convirtió en un ícono para la comunidad homosexual de la época, que veía en ella algo que el cine convencional nunca le daba, simplemente una mujer que no pedía permiso. El escritor Manuel Puig llegó a idolatrarla. Para él, Mecha representaba exactamente lo que sus personajes más entrañables anhelaban en secreto: la sofisticación como forma de resistencia, el glamour como refugio frente a la mediocridad y la represión de la Argentina profunda. Pero toda edad de oro tiene su ocaso. Llegados los años 60, el panorama cultural argentino cambió drásticamente con el surgimiento del cine argentino. Los jóvenes directores buscaban otra estética, otro tipo de mujer, otra sensibilidad. El estilo clásico de mujer fatal que Mecha había inventado empezó a ser considerado anticuado. Y esa palabra, anticuado, puede ser más brutal que cualquier fracaso. Esta brecha generacional la dejó repentinamente sin lugar en la industria que ella misma había contribuido a construir, sintiendo que ya no encajaba en ningún lado. Mecha cayó en una profunda depresión e intentó suicidarse. Fue un secreto guardado bajo llave durante años. Afortunadamente su hijo Julián logró intervenir a tiempo y le salvó la vida. La diva más indestructible del cine argentino había llegado al límite más oscuro y desde ahí eligió volver, porque Mecha Ortiz tenía una cosa que ningún guión le podía dar: una resiliencia de oro. Supo reinventarse conquistando la televisión en los años 70. Se ganó a una nueva generación interpretando a la queridísima tía Malú en Rolando Rivas Taxista, y el país la amó más que nunca. En 1982, a sus 82 años, publicó sus memorias, Mecha Ortiz por Mecha Ortiz. En ese libro la diva intocable se sinceró como nunca. Habló de su vida íntima, de sus miedos, de sus fracasos, pero curiosamente no escribió ni una sola palabra sobre política. Ese silencio hoy se vuelve elocuente. Y es aquí donde volvemos al velorio, al hombre de barba blanca, a las rosas rojas. Muchos podrían pensar que ese hombre era un amante secreto, pero no. Tras el trágico accidente de su marido, Mecha blindó su privacidad y jamás se le conoció un romance público. Su vida sentimental fue el único territorio que nunca entregó. La clave estaba en el color de las flores, aunque ustedes no lo crean. Las rosas rojas son el símbolo histórico del comunismo, y ese gesto silencioso, esa ofrenda discreta y fugaz, confirmó el rumor más peligroso de la época. Se decía que esta gran aristócrata financiaba secretamente las campañas del Partido Comunista Argentino desde los años 30. Los comunistas luchaban ferozmente contra la oligarquía conservadora de la década infame, exactamente el mismo círculo del poder al que pertenecía la familia de su esposo, el mismo círculo del que provenía el mismísimo presidente de la nación. De ser cierto, la gran diva del cine argentino financiaba en las sombras a los enemigos jurados de su propia clase social. Nunca se comprobó con documentos oficiales. Pero aquel hombre en el velorio fue visto por los cronistas como el emisario del partido, dándole el último adiós a su benefactora oculta. Y entonces todo cierra de una manera que ningún guionista hubiera podido escribir mejor. La mujer que nació para una vida de privilegios eligió la escena cuando la tragedia se lo exigió. La actriz que encendía la pantalla sin nunca desnudarse. La diva que sobrevivió al olvido y el abismo más oscuro. La aristócrata que, si los rumores son ciertos, pasó décadas financiando en silencio a quienes querían derrumbar el mundo del que ella provenía. Y al final, cuando ya no quedaban palabras, cuando el cuerpo estaba en reposo y la voz grave para siempre en silencio, un hombre desconocido cruzó la sala del Teatro Nacional Cervantes. Dejó unas rosas rojas sobre su ataúd y desapareció, sin decir nada, sin que nadie pudiera probarlo, exactamente como ella habría querido. Porque Mecha Ortiz nos enseñó que el verdadero poder de una diva no está en lo que muestra, sino en lo que guarda. Que la actuación más sublime es la que nadie puede verificar y que a veces el secreto más peligroso de todos no se esconde en un guión ni en una confesión, sino en el color de unas flores que llegan tarde, en silencio, y lo dicen todo. Nos vemos en el próximo Eco. Besú. Me gusta el vino. Y vos también me gustás. Mira que estás churrasco. Perdóname, pichón, estoy vieja, pero no tanto, ¿verdad? Antes, cuando entraba un muchacho como vos a la carpa, tenía que poner guardias afuera, porque todos se tentaban conmigo. Me gustan tus ojos, pero no veo nada, o me veo yo sola y... No,
No, me perdonás si no sigo hoy, me perdonás.